Buen día, soy Andrea López, encargada del área de servicio al cliente en 3C Metrology. Es un placer para mí darles la bienvenida a este webinar diseñado especialmente para explorar el uso correcto de las tolerancias compuestas, posición y perfil. En 3C Metrology ofrecemos lo que llamamos soluciones de metrología end-to-end, que abarca todos los aspectos del proceso de metrología, desde la planificación, preparación, programación a través de la programación virtual, hasta la ejecución de mediciones en máquinas y la gestión de datos medidos con emisión de informes, monitoreo y supervisión del proceso. Hoy tenemos a nuestro ingeniero de aplicaciones, Christopher Vázquez, siendo egresado de la ESIME. Cuenta con 15 años de experiencia en el área de metrología dimensional y es un gran conocedor de Metrolog X4. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Christopher para que comencemos con la presentación. Adelante, Christopher. Muchas gracias, Andrea. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Vamos a ver el día de hoy un nuevo webinar, en este caso aplicado a lo que son las tolerancias geométricas compuestas. Cabe mencionar que aquí, bueno, primero que nada, lo que son las reglamentaciones de lo que es el webinar, más que nada para que estemos enterados de todo esto. Primero que nada, pues bueno, les agradecería para tener los micrófonos apagados, esto es principalmente para que podamos entenderlo. Igualmente, en algún momento que se requiera hacer preguntas, con todo gusto las podemos gestionar, ya con micrófonos abiertos. Igualmente, en la parte del chat me está acompañando mi compañero Omar Brito. Él nos apoyará con la parte de cualquier duda o cualquier cosa que pueda salir a mitad de la presentación. Igualmente, al finalizar la presentación, va a haber una jornada de preguntas y respuestas, porque así se requiere. La parte de la presentación que se va a impartir el día de hoy se puede compartir, pero para esto sí necesitaríamos que nos pudieran mandar un correo electrónico en el cual hacen la solicitud de la misma y con todo gusto se les puede compartir esto. Y por último, pues, bueno, el webinar va a ser grabado, esto principalmente con fines de calidad para el servicio, además para poder tener un seguimiento continuo de estas presentaciones que hemos estado dando mensualmente. Pero bueno. Vamos a ver, como les decía, lo que es el webinar enfocado a lo que son las tolerancias compuestas de posición y perfil. Se aplican únicamente estas, ya que son las únicas tolerancias de todo el marco de tolerancias geométricas que manejamos, que trabajan con este sistema. Ok. ¿Cuáles son las dos tolerancias que manejamos? Como sabemos, hay varios grupos que se manejan como tolerancias geométricas, lo que son las tolerancias de forma, las tolerancias de comparación u orientación, las tolerancias de posición, las de perfil y las de movimiento mecánico. Siendo únicamente las tolerancias de posición, en particular lo que es nada más la true position, porque también tenemos en estas mismas de posición e ubicación lo que es simetría y lo que es coaxialidad con centricidad, pero en este caso únicamente es aplicable a la tolerancia de posición, las tolerancias compuestas. Y en la parte de tolerancias de perfil, aplica tanto para la tolerancia de perfil de línea como para perfil de superficie. ¿Ah? Ambos casos, o en todos estos casos, las tolerancias compuestas se van a trabajar de la misma manera. Bueno, para empezar, ¿qué es una tolerancia compuesta? Bueno, una tolerancia compuesta es aquella que incluye dos tolerancias para una misma propiedad geométrica de una o varias características. Aquí vamos a estar trabajando con lo que son bases de grupos y cuyas referencias no son iguales. En este caso, la parte de referencias se menciona que no son iguales. Ahorita vamos a ver del por qué se recomienda que no sean iguales. Sin embargo, en Metrolog sí podemos unificar las referencias para la primera evaluación como para la segunda de manera igualitaria. No hay restricción para esto. Sin embargo, bajo ciertas condiciones se puede realizar. Otra cosa es que este tipo de tolerancias están asociadas a un patrón. Un patrón de características en las cuales la primera evaluación está asociada lo que es directamente a este patrón, a todo el conjunto de características en sí, y la segunda evaluación está enfocada a cada característica dentro del mismo patrón, es decir, ya cada uno de los elementos de manera separada. La visualización del cuadro de tolerancias, como el que tenemos aquí. Del lado izquierdo vamos a tener lo que es el símbolo. Este símbolo es el símbolo normal de una tolerancia de posición.
Sin embargo, bueno, aquí también cuando tengamos una tolerancia de perfil de línea o perfil de superficie, se va a colocar el mismo símbolo que utilizamos para estas. Sin embargo, la diferencia es que se utiliza un solo recuadro para dos valores de tolerancia. Ajá, entonces vamos a tener un solo símbolo para dos evaluaciones. Vamos a encontrar también que en otras ocasiones tenemos dos símbolos del mismo símbolo, dos bajo dos tolerancias diferentes, pero en este caso ya no se tratarían de tolerancias compuestas, sino únicamente se tratarían de tolerancias múltiples, o en este caso se pueden trabajar como bidireccionales y unidireccionales. En el caso del día de hoy, únicamente vamos a trabajar con tolerancias compuestas. Antes de entrar en la parte de lo que es la parte de las tolerancias, vamos a visualizar cómo se gestionan estas tolerancias de manera particular para cada elemento. Dentro de todas las tolerancias geométricas, la manera en la cual nosotros vamos a evaluar o visualizar el error que podamos encontrar dentro de cada una, hay dos maneras. Uno, como tolerancias de forma. Este tipo de tolerancia aplica, como su nombre lo dice, para todo tipo de tolerancias básicas o de forma, también para tolerancias de comparación o orientación, incluso para tolerancias de movimiento mecánico. En este caso, las tolerancias de forma, tu sistema va a ser un sistema de rangos. Es decir, siempre voy a tener yo un punto mínimo y un punto máximo en una medición con n número de puntos. Esta variación voy a tener mi valor de punto máximo menos mi valor de punto mínimo, y con eso voy a sacar yo mi rango. Ajá. Entonces, cuando yo vaya a evaluar de esta manera para una tolerancia directamente por su constitución de forma, es únicamente el rango de punto mínimo a punto máximo. Sin embargo, vamos a tener otro tipo de tolerancias que vamos a estar trabajando para este. En este caso, las tolerancias de posición, al no tener un punto mínimo o no gestionarlo como un punto mínimo, únicamente vamos a trabajar con la máxima desviación que tengamos. El punto de máxima desviación que tengamos nosotros va a ser el que nos va a dar directamente el valor de desviación de nuestra tolerancia geométrica. Sin embargo, al nosotros estar trabajando con una tolerancia de posición, tenemos que tener en cuenta lo que es la simetría del error. Esta simetría del error va directamente gestionada por el hecho de que tiene que ser igualitario tanto para un sentido como para el otro sentido. Es decir, tenemos que devolver nuestra desviación bidireccional. Al hacerla bidireccional, entonces nosotros tenemos en este contexto que la fórmula para poder evaluar esta es la simetría del error, que es simplemente multiplicar dos veces el valor de la desviación real máxima. Entonces vamos a tener que es dos veces por el valor de la desviación, y con esto vamos a obtener el valor de tolerancia de posición. ¿Okay? Vamos a ver ejemplos de eso ahora. Segmentos. Vamos a tener dos resultantes para lo que son nuestras tolerancias compuestas. En la parte de tolerancias compuestas vamos a tener lo que es el segmento superior o PLITS. En este caso, lo que es el marco de la zona de tolerancia de localización de patrones. Nuevamente, aquí les comentaba que vamos a estar trabajando directamente con la parte de patrones, que en este caso localiza y orienta. Para un mejor entendimiento de esto, vamos a tener en cuenta esta definición. La parte de la tolerancia de patrones es que me genera una localización y una orientación del patrón de características con respecto al marco de referencia. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Y vamos a tener el segmento inferior también, lo que es el Fritz. En este caso, lo que es el marco de zona de tolerancia relacionado, pero únicamente ya con las características. Ahora, ¿qué diferencia hay uno de otro? Que mientras lo que es el Fritz me está evaluando lo que es la localización y orientación de un patrón generalizado, lo que es el Fritz únicamente me está orientando las características. Es decir, aquí no me las está localizando. Simplemente estoy manejando yo una orientación. Ajá. En el marco de control voy a tener esto, la parte del Blitz. Este es el marco que tengo yo en la parte superior, y lo que es el Fritz es el que tengo en la parte inferior de dicha característica. Ambas tolerancias pueden tener valores distintos, y vamos a tener ciertas condicionantes para lo que son sus marcos de referencia.
Ahora, ¿cómo podemos interpretar esto? Decíamos primero lo que es el PLITS. Me especifica que voy a tener yo la localización y la orientación de un patrón de características en base a su marco de referencia. En este caso, supongamos que yo tengo un alineamiento basado por un plano A, un plano B y un plano C, que en esta visualización puedo ver que me controla los tres ejes. Ajá. Yo tengo mi marco de referencias. Esto que tengo aquí, por ejemplo, voy a tener 8 barrenos. Y estos 8 barrenos como tal, yo si los veo en conjuntos, tengo un marco de evaluaciones, que es la evaluación concreta de estos 8 barrenos. Ahora, ¿cómo puedo tener yo esta localización? Es directamente entre los 8 barrenos puedo tener yo lo que es su localización, que es el punto medio, este eje coordenado que tengo aquí. Este eje coordenado que yo tengo en esta parte me va a dar la localización del patrón. Entonces, como tal, la localización perfecta de este patrón completo, voy a tener su desviación específica, pero de todo el conjunto. Y esa es la parte importante de lo que es el PLITS. Me da la orientación, la localización completa de todo el patrón, pero asimismo me da la orientación ubicada directamente por lo que es A, B y C. Es decir, este eje de coordenadas va paralelo a lo que es el eje, por ejemplo, lo que sería mi datum B y lo que sería mi datum C. Esta línea que va pasando. Y la localización es este movimiento que puedo tener yo en la parte media justamente de mi patrón. Ajá. Ahora, por otro lado, tengo el FRIT, que dijimos que se me ubica las características específicas, pero únicamente me orienta estas características. ¿Por qué no me las localiza? Porque yo tengo diversas localizaciones dentro de cada uno de mis elementos, de los cuales de manera independiente cada uno tiene un sistema coordenado, el cual está orientado porque igualmente es paralelo a lo que es mi datum B y a lo que es mi datum C, pero no puede tener una localización, ya que estoy haciendo una medición de lo que es mis características, pero dentro de un grupo tolerado. Entonces no puedo yo evaluar de manera separada lo que es esta ubicación contra esta ubicación, contra esta ubicación y contra la otra. La ubicación como tal únicamente la tengo yo dada por lo que es la parte de grupo. Entonces, por eso la parte del PLITS y lo que es la parte del FRITS van separados. Y por eso mismo también a mí me especifica el hecho de que la primera evaluación tiene una tolerancia mayor, ya que esta me está gestionando lo que es el grupo completo bajo su marco de tolerancias. Y la otra tiene una tolerancia más baja porque únicamente estoy evaluando, si bien elementos que están dentro de un grupo, pero ya estoy evaluando únicamente la característica de manera individual. Ahora, para poder ver esto, poderlo entender ya de mejor manera dentro de mi misma característica, primero vamos a ver las tolerancias de posiciones. La tolerancia de posición o true position nos va a determinar una ubicación específica, lo que es la posición real, de una característica con respecto a una referencia. Aquí más que nada sería con al menos, o contra al menos una referencia. Porque si bien yo puedo poner muchas más características para poder evaluar este mismo. Aquí tenemos un ejemplo de esto. Por ejemplo, y para el hecho del para qué son usadas las tolerancias de posición, todas las tolerancias de posición son usadas para lo que es un sistema de ensamble. Para cuando yo tengo características que se van a unir con otras, como un ensamble directo, yo tengo que generar una tolerancia de posición. Por ejemplo, yo aquí tengo lo que es la evaluación de dos barrenos. Estos dos barrenos están evaluados contra un alineamiento principal. Este alineamiento principal está dado por lo que es el datum A, lo que es el datum B y lo que es el datum C. Ajá. Por ejemplo, el barreno 1, por lo que podemos ver, tiene tanto su valor actual como su valor nominal, y en este caso su desviación, tengo una desviación de 3.15 milímetros en X, es decir, está muy desviado en X positivo. Aquí incluso puedo ver
En la visualización puede ver el desplazamiento que tiene este barreno hacia una dirección. Luego tengo un segundo barreno, el cual está todavía más desviado, igualmente sobre el eje X a 3.3 milímetros. Si yo esto lo contara de manera independiente sobre su marco de alineamiento general, podría decir que tanto el barreno 1 como el barreno 2 están muy desviados, están fuera de su nominal, ya que tienen valores muy por encima del valor de su tolerancia. Entonces yo podría definir que esta pieza está mal o no tiene un valor correcto. Sin embargo, aquí es donde entra lo que es la parte de tolerancias de posición. Como dijimos, es la parte de ensamble. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, aquí de una placa con 2 pines que van a entrar justamente en estos 2 barrenos. Entonces, ¿qué es una tolerancia de posición? Es evaluar un elemento con respecto a otro que no sea su alineamiento general. Por ejemplo, yo aquí voy a sacar es mi evaluación de una tolerancia de posición de mi barreno 1 con respecto a mi barreno 2. Ajá. Y bien, estoy sobre el marco de alineamiento y el marco de tolerancia que estoy trabajando para mis mismas características. Yo no voy a compararlo ahora contra mi alineamiento. Estoy comparando este barreno contra este otro. Y esto a mí me puede servir porque justamente para la parte de evaluación, por la parte de ensamble, yo tengo que definir de que si esta pieza que voy a colocar, esta placa, puede o no entrar. Yo cuando hago esta evaluación, comparando de un elemento con respecto a otro, veo que tiene una desviación de 0.3 cuando su valor de tolerancia es de 0.5. Significa que está dentro. Ahora, ¿para qué me puede servir esto? De manera simple, si yo este barreno, ahí por ejemplo, se encuentra en la parte media de estos barrenos. Si estos 2 barrenos están desplazados, están fuera de su marco general. Sin embargo, uno con respecto al otro están bien, y eso me puede servir porque si yo simplemente desplazo mi placa, puede entrar correctamente. Para esto es para lo que nos sirven nuestras tolerancias de posición, para saber si mi elemento que yo voy a ensamblar es útil en esta misma. Aquí puede haber otro ejemplo, suponiendo que mi valor del círculo 1 estuviera desviado. Supongamos un valor que esté dentro de tolerancia, tiene una tolerancia de 0.5 y está desviado 0.3 hacia arriba, hacia negativo, y el otro barreno está desviado 0.2 hacia abajo, hacia un valor positivo. Ambos están dentro de sus valores de alineamiento general. Sin embargo, cuando yo emita una tolerancia de posición entre uno y otro, voy a tener que, si uno está 0.3 hacia arriba, el otro 0.2 hacia abajo, tengo un valor de diferencia de 0.5, pero esto, como dijimos, en los valores de posición tiene que ser hacerlo bidireccional, entonces su valor sube al doble, entonces tengo un valor de 1, con lo cual ya está fuera de su tolerancia de posición. Y viéndolo de una manera gráfica o una manera lógica, si este estuviera más arriba y este estuviera más abajo, esta placa no podría entrar, no podría ensamblarse. Entonces, las tolerancias de posición me van a servir principalmente para que yo mis elementos que tenga como ensamble, yo pueda garantizar que tengan una buena adaptación al modelo que tengo, no importando si mis mismos elementos en los cuales va a entrar están fuera de tolerancia dentro de un alineamiento general. Para esto es para lo que nos sirven las tolerancias de posición. Como dijimos, simplemente es evaluar un elemento con respecto a otro fuera de lo que es su alineamiento general. Aquí tenemos el ejemplo de lo que les comentaba ahorita. Por ejemplo, este ejercicio que vimos, dijimos que tiene un valor de 3.15 en uno y en el otro de 3.3, entonces tienen una diferencia de 0.15 entre uno con el otro. Sin embargo, como dijimos que lo tenemos que hacer o multiplicarlo 2 veces por el valor de la desviación máxima, tengo un valor generalizado de 0.3, que es lo que tenemos como resultado. Esto ya nada más es a nivel cálculos que nos especifica para poder hacer bidireccional nuestra desviación. Ahora, este caso que yo tengo aquí es cuando yo tengo una desviación en un solo eje, el caso que tenemos de aquí del mismo ejercicio. Está desviado sobre un solo eje y con eso yo puedo tener la evaluación. Sin embargo, si esta misma evaluación yo la generara sobre otros ejes,
que tuviera una desviación en un conjunto de ya dos ejes, X, Y, o sobre los tres ejes, X, Y, Z, entonces tendría que aplicar ya directamente lo que es la fórmula para obtener una desviación nominal, que es justamente la sumatoria de los vectores al cuadrado, la raíz cuadrada de la sumatoria de los vectores al cuadrado, que sería esto. Esto que yo tengo aquí es esta desviación, porque aquí tengo una desviación sobre un eje y sobre el otro. Sin embargo, como estamos hablando de una tolerancia de posición, tengo que multiplicarlo dos veces por la misma desviación. Entonces, esta sería la fórmula generalizada cuando tienen desviaciones sobre otros ejes, en particular. Yo aquí nada más estamos manejando dos ejes, el eje X y eje Y, pero pueden ser los tres. Igualmente sería la sumatoria de cada uno de estos ejes al cuadrado y sacaré la raíz cuadrada. Ya teniendo en cuenta todas estas características, bueno, ¿qué criterios tengo que seguir yo para poder hacer una tolerancia compuesta? Bueno, primero que nada, los valores de tolerancia tienen que ser distintos. Como mencionamos, uno tiene que ser para el patrón y otro tiene que estar siendo evaluado para la característica. Como dijimos, en la misma tolerancia o el marco de tolerancia superior, tengo siempre un valor de tolerancia mayor, porque estoy evaluando todo el grupo de características generalizadas. Y en el marco de tolerancia que está en la parte inferior, regularmente mi tolerancia es mucho menor porque ya estoy evaluando únicamente la característica en general. Otra cosa, puedo utilizar yo modificadores que se van a aplicar en las evaluaciones. Estos modificadores se replican. Si yo le coloco a un marco de tolerancia, supongamos a la tolerancia superior, al FRIT, ese mismo modificador se va a pasar en la parte inferior, al FRIT. ¿Cuáles son estos modificadores? Los que todos conocemos, tenemos dos tipos de modificadores. Primero, los modificadores de forma, que son aquellos que conocen como máximo de material o mínimo de material, porque se generan a partir de la forma específica del elemento que estoy evaluando. Además de eso, tengo unos segundos modificadores, que son los modificadores por posición, lo que es zona proyectada o zona desplazada. Entonces, ya sea con cualquiera de estos modificadores que yo esté utilizando para mis tolerancias geométricas, puedo colocarlos sin ningún problema, tanto en mi elemento tolerado como en mis referencias, pero no importa yo cómo lo coloque, siempre se va a replicar en ambos marcos de referencia. Y por último, esta parte es importante. La segunda evaluación, lo que es la parte del PLIT contra el FRIT, la segunda evaluación no puede utilizar referencias distintas. Me han tocado ocasiones donde tenemos marcos de tolerancia en los cuales, por ejemplo, es esto de aquí, donde en la parte del marco de tolerancia superior tengo contra A, B y C, y el marco de tolerancia inferior lo tengo contra D o F o cualquier otra característica. Cuando encuentren algo como eso, no es una tolerancia compuesta. De hecho, ahí serían dos tolerancias independientes, dos tolerancias diferentes, pero no es una tolerancia compuesta. Esto ya que una de las reglamentaciones que tiene esto es que tienen que utilizar las mismas referencias, el segundo marco tiene que utilizar las mismas referencias del primer marco, ya sea las mismas o en menor grado. Vamos a visualizarlo de manera directa aquí en Metrolog. Vendría a ser algo así. Yo tengo mi tolerancia de posición. Esta tolerancia de posición de mi grupo de características, únicamente puedo colocar yo mis tres evaluaciones contra A, B y C, por ejemplo, pero mi marco ya de referencia contra el FRIT, que sería el segundo marco, el marco inferior, puedo colocarle yo, si bien mis tres mismas referencias, iguales o en menor grado, contra A, B y C, o solamente contra A, B, o solamente contra A, o sin ninguna referencia. También es posible. Sin embargo, no puedo colocar, como les decía, yo no lo puedo colocar referencias diferentes. Y eso es porque, veámoslo de esta manera, estamos trabajando en un grupo, estamos trabajando con un patrón de características. Este mismo patrón, como lo dijimos,
la primera evaluación, el FLITS, está evaluando el patrón en sí, y la segunda, el FLITS, está evaluando las características como tal. Si yo colocara elementos diferentes en lo que es el FLITS, estoy evaluando de manera diferente estas mismas características y por lo tanto son dos tolerancias distintas en lugar de ser una tolerancia compuesta. Esto como tal es una de las reglamentaciones básicas que tienen las tolerancias geométricas compuestas, aplicadas no solamente para lo que es la tolerancia de posición, sino también para lo que son las tolerancias de perfil, igualmente que trabajan como a niveles compuestos. Aquí en esta parte podemos ver que también el conjunto o la resultante general de mi elemento compuesto siempre van a ser los valores máximos de mis elementos independientes. Por ejemplo, en este patrón de 3 características que han sido evaluadas, estas 3 características, tengo mi evaluación, por ejemplo, de PLIT en punto 503 y punto 047. En punto 428 es menor a esta y en punto 046 es menor. Y finalmente tengo una de punto 511 que ya es mayor a la primera y punto 071 que es mayor al FLITS de la primera. Entonces, yo teniendo en cuenta esto, mi valor de tolerancia de posición compuesta siempre me va a dar la desviación máxima. Significa que voy a tener yo como desviación el punto 511 que tenía en esa desviación máxima de este lado y el punto 071 que tenía igualmente como desviación máxima. Dentro de Metrolog es posible que ustedes puedan tener, así como lo tengo en pantalla, esta visualización donde ustedes puedan tener tanto la resultante de su evaluación compuesta como su evaluación de manera independiente de cada uno de los elementos que están dentro de ese patrón. Entonces, una ventaja que tenemos con Metrolog es que los podemos no solamente visualizar, sino evaluar de manera independiente o de manera de su producto compuesto sin ningún problema. Pueden tener las visualizaciones en detalle como lo trabaja Metrolog, así en pantalla, pero para que sepan de dónde sale también cada una de estas desviaciones. Justamente. ¿Ok? Ahora, dentro de lo que es igualmente Metrolog, ¿qué tolerancias puedo utilizar yo para poder evaluar una tolerancia compuesta? Pues básicamente puedo utilizar lo que son elementos tipo punto, tipo esfera, arcos, círculos, elipses, hexágonos, rectángulos, slots, líneas, conos, cilindros y planos. Prácticamente todos los elementos que tenemos denotados dentro del mismo software, puedo utilizarlos yo para trabajar con mis tolerancias de posición. Lo único que sí hay que mencionar que cuando yo evalúo una tolerancia de posición es aconsejable que ustedes puedan evaluar sobre su marco de referencia general. Es decir, si yo mi referencia en mi datum A me está controlando un plano en Z, pues que mi datum B me controle, no sé, X o Y. Porque si todos lo controlan sobre el mismo eje, posiblemente no les va a dar un buen resultado o no les va a dejar hacer la evaluación, ya que están sobrecontrolando o sobrecompensando un eje para su evaluación. Entonces, nada más hay que tener en cuenta que al final tenemos que, así como los alineamientos, tenemos que evaluar sobre los 3 ejes coordenados para poder visualizar la resultado. Bueno, las tolerancias de perfil. En este caso, las tolerancias de perfil, a grandes rasgos vamos a verlos de una manera simple. Aquí tengo 2 tolerancias que, bueno, no están dentro del marco de tolerancias de perfil, sino que están dentro de lo que son las tolerancias básicas o de forma, lo que es la rectitud y la planicidad. Si nosotros visualizamos esta parte, ¿qué vendría a ser la rectitud y la planicidad? La rectitud es la evaluación de una línea que es completamente recta. Y la planicidad es la evaluación de forma de una superficie que es completamente plana. Entonces, teniendo eso en cuenta, las tolerancias de perfil lo que me va a dar es la evaluación de las características que no tengan esta forma. Es decir, una tolerancia a perfil de línea es la evaluación de una línea que no es recta
Y la tolerancia de perfil de superficie es la evaluación de una superficie que no es plana. Ahora, igualmente aquí vamos a visualizar porque vamos a trabajar con las características de forma. Sin embargo, dentro de lo que son las tolerancias de perfil, sí podemos utilizar referencias, a diferencia de las tolerancias básicas como rectitud y planicidad, no se utilizan referencia alguna, simplemente se evalúa el elemento y hasta ahí. Aquí sí podemos, o bueno, sí tenemos que utilizar referencias por el hecho de que sí nos pueden modificar algo, y vamos a verlo con este ejemplo. La posición de la rectitud y la planicidad no afecta a la desviación por el desplazamiento. Si yo colocara, ahí tengo mi nominal, que es la línea, la recta verde que tengo aquí, y tengo su marco de tolerancias, tolerancia superior y tolerancia inferior. Si yo, sin mover el marco de tolerancia, mi marco de tolerancia que se queda fijo, únicamente muevo lo que es, o desplazo lo que es mi valor evaluado, no me va a afectar de ninguna manera. No me afecta porque su desviación únicamente va hacia arriba o hacia abajo. No le afecta hacia su valor de tolerancia si yo lo tengo en un antes o en un después. Y eso aplica no solamente para lo que es mi valor de línea, sino aplica igualmente para lo que es mi valor de superficie. Si esto yo lo coloco en un valor ya de superficie tridimensional, vemos que tampoco afecta. Puedo desplazar yo ese plano sobre sus rangos de tolerancia sin tener afectación alguna. Sin embargo, en lo que son los elementos de tolerancia de perfil, aquí podemos ver mis dos elementos. Por ejemplo, este que tengo a la izquierda es mi perfil de línea. Les decía, es la evaluación de una línea que no es recta. Tengo yo esta línea que tiene una forma muy específica y su rango o su marco de tolerancias sigue en esa misma forma. Entonces, es la misma evaluación como una rectitud, sin embargo, de una línea que no es recta. Igualmente, lo que es mi superficie, que es la del lado derecho, es mi evaluación de una superficie que no es plana. Pero ¿en qué me cambia? Porque aquí sí puedo poner referencias en que, a diferencia del anterior, donde yo podía mover mi elemento evaluado sobre su valor de tolerancia y no me afectaba, yo lo podía desplazar como esto. En esto sí me puede afectar. Si yo tengo un rango, yo tengo aquí mi sección o mi línea, si yo esté dejando fijos lo que es mi marco de tolerancias, si yo lo desplazo, va a llegar a un punto donde puede pegar o puede chocar contra su marco de tolerancia, lo cual no pasaba con mis tolerancias tanto de rectitud como planicidad. Entonces, ¿a qué podemos definir con esto? Que en un margen de tolerancias de perfil de un elemento que no es recto o de un elemento que no es plano, sí es indispensable su posición. Porque si yo modifico alguna de sus posiciones o la referencio para que esa posición se pueda cambiar, pudiera yo tener alguna afectación debido a esto, debido a este tipo de movimiento. Entonces, por eso es que aquí sí podemos utilizar referencias. Yo sí tengo estas características bajo este mismo margen de líneas, me puede dar sus desviaciones, pero estas desviaciones, si yo muevo ese margen o este marco, pueden chocar en algún momento contra su tolerancia. Entonces, por eso es que aquí sí le puedo poner referencias a este mismo grado de características. ¿Cómo se va a trabajar ahora en este caso lo que son las tolerancias de perfil de manera compuesta? Dijimos que se van a trabajar de la misma manera como vimos las tolerancias de posición, que sería este mismo marco. Sin embargo, solamente lo que es el PLITS es el que se va a trabajar como si fuera una tolerancia de posición. Dijimos, las tolerancias de posición es la desviación máxima multiplicada 2 veces. Yo aquí tengo mi elemento, por ejemplo, en este caso, tengo mi elemento donde me está dando un marco de desviación de 3.17. Si yo esto lo multiplico por 2, me da de 6.35. Y en este sí se aplica, como si fuera una tolerancia de posición,
porque como dijimos que el PLIT me está evaluando tanto localización como orientación. ¿Dónde me saca la localización? Aquí, como dijimos, este se puede ver afectado por los movimientos que pueda tener, a diferencia de unas tolerancias básicas. Por eso la parte de localización es importante. Pero bueno, aquí vamos a poder ver que la desviación máxima que nosotros tengamos en algún momento, multiplicado por 2, va a ser mi desviación generalizada de mi tolerancia geométrica. Para lo que es mi primer marco de tolerancia. Para mi segundo marco de tolerancia, lo que es el Fritz, no es así. En este caso, se trabaja como una tolerancia de forma, porque aquí ya no interviene la localización, únicamente la orientación. Entonces, aquí, se dan cuenta, es simplemente del valor mínimo al valor máximo, es el rango que me da esta evaluación. Igualmente, dentro de lo que es Metrolog X4, nosotros podemos tener de manera completa las evaluaciones de mi tolerancia de posición, de mi tolerancia de perfil compuesto, con sus marcos Split y Fritz. Se trabajan las referencias de la misma manera y además de tener estas evaluaciones de manera compuesta, puedo tenerlas yo de manera independiente, como lo que tenemos de este lado, para cada una de las superficies que están involucradas. Y ya lo único que queda para este caso es saber qué elementos podemos utilizar para lo que son mis tolerancias de perfil y mis tolerancias, para mis tolerancias de perfil de línea y mis tolerancias de perfil de superficie. Solamente hay un elemento para cada uno de ellos para poderlas evaluar. En el caso de tolerancia de perfil de línea, únicamente se utiliza el elemento tipo sección, que es generar justamente la línea, que no tiene que ser recta. Y para mi elemento de perfil de superficie, como su nombre lo dice, el elemento que vamos a utilizar para hacer estas evaluaciones es mi elemento tipo superficie. Ambos se encuentran dentro de lo que es Metrolog X4 como evaluaciones. Aquí tengo mi elemento tipo sección, donde yo puedo, por medio de cortes específicos, dar o alguna ubicación, tener secciones en líneas muy detalladas, o mi elemento tipo superficie, que no es más que definir características sobre superficies que no son planas. Que bueno, en Metrolog sí se pueden definir elementos tipo superficies planas, pero realmente no sería necesario ya que tengo un elemento tipo plano aquí. Entonces, las evaluaciones de lo que es las tolerancias compuestas se trabajan de esta manera, con dos evaluaciones y al final es una evaluación generalizada para el patrón de características y para las características en específico. Ambas en una misma evaluación, bajo condiciones que pueden ser hasta cierto punto iguales o de mayor o en menor grado para su referencia. Y bueno, esos serían lo que son mis tolerancias compuestas. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto. Con todo gusto lo podemos verificar. Igualmente los invito. Ahí si existe alguna duda o cualquier otra cosa, con todo gusto, aquí en TC Metrology podemos apoyarlos para cualquier característica, dudas, tenemos capacitaciones, todo eso, de lo que es metrología dimensional y de lo que son las tolerancias geométricas en general. Tenemos una pregunta. Sí, la pregunta es la siguiente. Dentro de lo que es la tolerancia compuesta de posición, la primera sección donde tienes la alineación A, B y C, ahora sí me queda entendido que lo alineas con respecto a los tres ejes, ¿cierto? Para sacar la posición. Sí. Para la línea, eso, bueno, el ejercicio es claro con dos barrenos, ¿verdad? Pero cuando son con una serie de barrenos como la inicial que tenías de 8 barrenos, ¿la alineación sigue siendo con la misma alineación ABC o alineas dos barrenos y de ahí ya poco tomas a la alineación en un solo barreno y lo alineas con otro barreno y sacas la posición con respecto a un solo barreno? ¿O cómo haces la alineación para no utilizar A, B y C? Únicamente, Claro que sí. si es que te pide A nada más.
Ok, sí, sin problema. Muy buena pregunta. Aquí, realmente el alineamiento es un alineamiento generalizado. Es decir, en todas mis características que yo haya medido dentro de una sesión de trabajo están basadas sobre este alineamiento. Por ejemplo, alineamiento A, B y C. Ajá. Aquí, ahorita, bajo este ejercicio, únicamente comparé yo este con respecto a este. Pero tenemos casos, y supongo que para llevar la parte de la pregunta, tenemos casos donde, por ejemplo, mi marco de referencia, como este, supongamos, tengo varias características en las cuales a todas se les va a hacer la evaluación contra ciertos elementos datum. Aquí hay dos cosas. Primero que nada, la evaluación de este tipo de elementos muchas veces está dado de que tengo el datum A, datum B y datum C, pero no siempre, aunque vengan detallados que esos son los datums en su plano, significa que el alineamiento son con esos datums. Muchas veces el marco de referencia donde les especifican a veces cuáles son los sistemas de control vienen denotados en lo que son en la parte de interpretación de planos, en la parte derecha, en la parte inferior derecha, vienen lo que son los cuadros de información. En esos cuadros muchas veces viene detallado con qué elementos se tienen que alinear, que a veces son diferentes de estos. Y todos los elementos, en este caso, este marco de referencia de los 8 barrenos que tengo aquí, todos en conjunto, por eso decía, todos como un patrón, se van a estar reflejando contra A, B y C en este caso. De hecho, aquí se puede hacer un ejercicio. Si ustedes hacen un alineamiento contra A, B y C de estos elementos, por ejemplo, y luego estos mismos elementos, ustedes le sacan una tolerancia de posición contra A, B y C nuevamente, van a ver que la desviación de posición de cada de los barrenos de manera independiente contra la tolerancia geométrica de posición que sacaron de estos barrenos, la desviación, bueno, aquí ya tendremos que sacar lo que es la desviación nominal o la desviación de los tres ejes contra su alineamiento general y después eso mismo compararlo contra su tolerancia de posición que sacaron, van a ver que es lo mismo. Van a ser las mismas ya que están evaluando contra los mismos elementos contra los que se alinearon. Entonces, regularmente este tipo de ejercicios se hacen tratando de comparar contra otros elementos con los cuales no se hayan alineado. Por eso a veces en referencias les ponen contra T, D y E, por ejemplo, que les van cambiando elementos para que no sean siempre con los mismos. Pero el marco de alineamiento general siempre va a ser utilizado para todos sus elementos y después cada uno de tus elementos que vas a utilizarlos como una evaluación de tolerancia, ya los puedes comparar, ya sea todos en conjuntos o uno por uno de manera independiente, contra las referencias que te estén dando como datos. No sé si quedó clara ahí la respuesta, si no hay problema. Sí, digo, entiendo que tal vez ya es una aplicación en la CMM y ya te calcula directamente con respecto a únicamente, ¿no? Digo, tal vez o haces en lo que tenía yo más o menos entendido, hacías, por decir 0, 0, 0, un barreno, y ya alineabas con otro barreno, y ya sacabas independiente, pero tal vez es cuestión de ahora sí que practicar, ¿no? Y la Ok. otra, la otra, bueno, la otra que comentaste, la de perfil, ahí ya la compuesta no nada más era con A, sino era con B. Entonces ahí ya tienes una alineación únicamente A y B. C es en este caso despreciable, ¿no? O sea, tienes que alinearlo, pero igual con respecto al otro dato. Y aquí, por ejemplo, en esa parte cabe mencionar, no es necesario que pongamos los tres. Yo aquí los puse como ejemplo para tener los marcos de referencia, digamos que distintos, ¿no? Ajá. Pero tú puedes compararlo, por ejemplo, yo lo quiero comparar únicamente contra AB y el otro contra A, o el otro contra nada, así directo. Entonces, la característica de referencia que tú tomes no es necesario que sea exactamente contra algo en particular. Tú le puedes poner lo que quieras. Lo único que sí es que en tolerancia de posición siempre se compara al menos contra una referencia. Es decir, si yo coloco esto,
No es que esté mal, simplemente que si yo hago esto me lo voy a evaluar contra mi alineamiento general, que es como si yo midiera un círculo de manera independiente, se compara contra el alineamiento general. Entonces, yo aquí le puedo poner que está contra A, o que sea contra B, o incluso le puedo poner que sea primero contra C, o que sea contra B, y así. No importa el orden como yo los ponga o como quiera visualizarlo. De hecho, eso lo vas a encontrar mucho en lo que es la parte de la interpretación de planos. Y ahorita mencionaste algo, la parte de hacer ser un elemento. Teóricamente, perdón, teóricamente cuando yo estoy evaluando una tolerancia de posición, su valor de tolerancia o su valor nominal es cero. Eso es porque, viniendo a lo que más o menos manejas ahí, si yo tengo esto de aquí, lo que le estoy diciendo es que aunque tenga una coordenada X, su evaluación o su diferencia de posición, pues básicamente tendría que estar perfecta, no tendría que tener ninguna evaluación. Todas las tolerancias geométricas, todas a nivel general, su nominal siempre va a ser cero. Por eso se interpreta que se está haciendo cero en la parte media. Realmente no es que se esté haciendo cero, pero como tal, la tolerancia o su valor nominal para el uso de estas tolerancias siempre va a ser cero porque pues, no querríamos que tuviera alguna desviación. Sin embargo, pues sabemos que ninguna pieza es perfecta y se va a visualizar contra esa desviación, contra ese valor cero que de inicio tenemos. Pero sí, podría ser una manera de interpretarse, ¿no? Que aquí le está volviendo cero y simplemente se está generalizando. Aquí algo que tiene Metrolog también es que para quienes ya hayan usado el software, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que cuando ustedes emiten una tolerancia de posición X, les va a generar siempre un alineamiento. Que eso es parecido a lo que mencionas, pero nosotros ya no lo vemos, el software lo hace de manera independiente. El software lo que está haciendo es darme un marco de referencia o un nuevo alineamiento, pero la única diferencia es que este alineamiento únicamente está siendo aplicado para esa característica, no para ninguna otra. Ajá. Pero se puede interpretar que este alineamiento es ese 000 de origen que mencionas. Sí, Ok, sí, claro. gracias. Sí. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, les comento, bueno, antes que nada, pues más que nada, les agradezco su atención, les agradezco también su participación. Igualmente que para invitarlos, primero que nada, que nos visiten en nuestras redes sociales, lo que es nuestra página de Facebook, Instagram y LinkedIn. Y en este caso, bueno, ahí regularmente se anuncian ciertas noticias, ciertos eventos, información útil que les pueda servir para ustedes para todo lo que son los análisis dimensionales y todo lo que es el equipo de 3D Metrology, en lo cual los podemos apoyar. E igualmente es hacerles la cordial invitación para el próximo webinar, que se va a tratar para conocer el proceso más completo en la inspección dimensional. En este caso, aplicado directamente a lo que es Metrología X4 y con el apoyo de lo que es toda la metrología y sistema de inspección de lo que es la familia de Metrology Group. Va a ser el día 24 de octubre del 2024, igualmente a las 11 de la mañana. Con todo gusto los esperamos si gustan acompañarnos en este día. Por mi parte sería todo. Les agradezco, me despido a ustedes. Por aquí mi compañera Andrea me parece que les quiere comentar algo. Pues muy buena tarde. Muchísimas gracias. Andrea, si te gusta. Hola nuevamente a todos. Pues quiero recordarles que el próximo 25 de septiembre celebraremos nuestro 18 aniversario. Será un evento emocionante, lleno de conferencias interesantes, workshops y oportunidades para hacer networking. Como pueden observar, está el programa que tendremos ese día de nuestro evento. Pues les hago llegar la invitación a través del chat. Quien esté interesado en registrarse, pues ahí está la liga para que se puedan registrar. Es mediante un QR y en un momento les hago llegar la invitación mediante el chat. Gracias.
Muchísimas gracias a todos. Buen día.